la transmisión en línea. Un momento. Ok, esta noche vamos a estar estudiando en el libro de Hechos. Si usted no conoce mucho del libro de Hechos, es un libro muy importante porque nos habla de la historia de la iglesia primitiva. Sabemos que en Mateo capítulo 16, en versículo número 18, versículo 18, Jesucristo dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, desde este tiempo, Cristo estableció su iglesia. Los fariseos trataron de detener la iglesia todo el tiempo y no triunfaron. El imperio romano después trató de destruir la iglesia, pero no pudo. También en la Edad Media, la iglesia católica, algunos gobiernos en Europa que perseguían a los cristianos, pero la iglesia siempre sobrevivía. El hecho que hemos recibido el mismo evangelio de los apóstoles es evidencia del poder de Dios, que Dios está usando su iglesia en todas las edades para predicar el evangelio. El autor del libro de Hechos es el doctor Lucas. Era, por supuesto, un doctor, también un compañero en los viajes con Pablo. Y el propósito del libro de Hechos es para darnos una historia detallada de la vida de Cristo, también de los apóstoles. Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios y el Espíritu Santo es el autor, pero Lucas era el hombre que Dios usó para escribir esta carta. Antes de estudiar el libro de Hechos, tenemos que entender primero que es un libro de historia. Este tiempo es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver muchos cambios y mucha transición en este tiempo. Entonces, todo lo que pasa no es una enseñanza para hoy en día. Es un libro histórico. En la misma manera como el libro de Éxodo, no significa que un pastor necesita abrir el mar. No es una práctica normal. Es una cosa como un milagro que Dios hizo una vez por un tiempo para un pueblo. Entonces, en este libro es una cuenta descriptiva, no es prescriptiva. Entonces, hay algunos eventos que pasan una sola vez, pero podemos aprender mucho de los ejemplos de evangelismo, también de las cosas de la iglesia primitiva. Vamos a empezar leyendo en Hechos, capítulo 1, en versículo 1. Recuerde, el doctor Lucas está escribiendo y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, cuando él habla del primer tratado, es una referencia al libro de Lucas o el Evangelio según San Lucas. Y en versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, el primer libro del doctor Lucas era el Evangelio, que incluye todas las cosas que Jesús estaba haciendo, sus milagros, sus enseñanzas, hasta la gran comisión. Y el libro de Lucas termina con la ascensión de Jesús. Entonces, el libro de Hechos es como la segunda parte, es el segundo libro que Lucas escribió. Y empieza donde el libro de Lucas terminó, con la ascensión. Muchas veces cuando una persona muere o se va por un tiempo muy largo, las últimas palabras de la persona son muy, muy importantes.
La última cosa que Jesucristo nos dio antes, o nos dijo antes de ascender a la diestra del Señor, es que Él nos mandó predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y esto se llama la Gran Comisión de Jesús. Esta es la misión de la iglesia. Y entonces, como obedecer esta misión, nosotros tenemos que predicar el Evangelio en todo el mundo. Y quiero darle 3 razones de nuestro texto esta noche en Hechos capítulo 1. Primero es porque Jesús vive. En Hechos 1, versículos 3 y 4 dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, dice así, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Una diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo es que los otros fundadores todos son muertos. Jesucristo no está muerto, Él está vivo y Él será vivo para siempre. Y decimos amén, que nuestro Señor es vivo. Después de la resurrección, las primeras personas que vieron a Jesús eran las 2 Marías. Pero también después de esto, todos los discípulos vieron a Jesús, excepto Tomás, porque él no estaba presente en la reunión de la iglesia. En Juan capítulo 20 nos habla de eso. Juan 20, versículos 24 al versículo 28. Y dice así: pero Tomás, uno de las 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26, 8 días después, entonces la próxima semana en la reunión, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Una de las pruebas indubitables de la resurrección de Jesús era esta aparición entre los discípulos. Hay algunas sectas falsas que niegan la resurrección corporal de Jesús. Dice que Jesús solo resucitó en espíritu y no en cuerpo. Él tenía un cuerpo físico y dijo que Tomás podía tocarlo, poner su dedo en sus manos, en los hoyos de clavo, también y meter su mano en su costado. También hay sectas falsas que niegan la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Siempre me gusta mostrarlos lo que Tomás dijo. Él dijo, mi Señor y mi Dios. Él dijo eso, mi Dios, en la presencia de Jesús mismo, en la presencia de todos los otros discípulos, y nadie negó la deidad de Jesús. Otra prueba indubitable es que según el apóstol Pablo, más que 500 personas lo vieron. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3
al 8 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, entonces a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces toda la gente sabía que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque había 500 personas que lo vieron vivo. También este texto nos dice algunas cosas importantes sobre los apóstoles. Primero, que todos los apóstoles vieron a Jesús. Y este es uno de los requisitos bíblicos para ser apóstol. Y vamos a ver eso en la próxima semana. También nos dice que Pablo era el último apóstol de todos. Cristo no apareció a nadie después de Pablo. Por esta razón, Pablo dice que él apareció a él último de todos. Entonces, la última apariencia de Cristo. Entonces, lo que es necesario para ser un apóstol de Cristo, y también el último apóstol de todos. Entonces, cuando las personas hoy en día quieren tener tantos títulos, pastor, obispo, apóstol de las naciones y tantas cosas así, sabemos que no son apóstoles verdaderos. En los días de Jesús, en los días del Nuevo Testamento, había apóstoles falsos que dijeron que fueron enviados por Jesús. Y la Biblia dice que son mentirosos. Y en la misma manera, hoy en día hay apóstoles falsos. Algunos han aprendido mal, que ellos piensan que cualquier persona puede usar este título. No es así. Pablo es el último de todos. Entonces, cuando el apóstol Pedro estaba predicando en Hechos capítulo 2, versículo 32, él dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, una parte esencial del ministerio apostólico era ser un testigo de Jesucristo resucitado. Nuestro Salvador, hermanos, no está muerto. Él es vivo. Tenemos la promesa que un día Dios nos resucitará también. Pablo dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, entonces el Padre dice: a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces un día habrá una resurrección de los muertos. Todos los salvos por el Señor Jesús serán resucitados con Jesús y tendrán vida eterna, entonces en el cielo con Cristo. Todos los que no son salvos serán resucitados para la condenación y para el juicio. Y la Biblia dice, Apocalipsis 20 y también otros textos, que habla del lago de fuego. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y también Él resucita a todos los que creen en Él. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones, porque Jesucristo está vivo. Pero número 2, esta noche, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Versículo 4 aquí, Hechos capítulo 1, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, dice, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces la pregunta es, ¿qué es la promesa del Padre?
en el fin de Lucas, el primer libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, este poder desde lo alto es el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Entonces, el hombre bautiza con agua, pero dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y otro texto dice que es Jesucristo que nos bautiza con el Espíritu Santo. Hay algunas iglesias de algunos tipos diferentes que piensan que una persona recibe el Espíritu Santo y a veces la salvación en el momento de bautismo en agua. Y esta es una teología incorrecta. El hombre bautiza con agua, pero Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, dice, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si usted estudia el bautismo en fuego, no está hablando del fuego del Espíritu Santo o nada así. Es un bautismo en juicio. Entonces, este es algo que siempre en la Biblia es un juicio, no es algo bueno, no es una pasión o un fervor o nada así. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo siempre existía. Entonces, ¿qué es nuevo para este tiempo? La promesa del Padre es el bautismo en el Espíritu y la morada del Espíritu Santo entre los creyentes. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Entonces ya mora con ellos y estará en vosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba con los santos. A veces empoderaba a las personas como Sansón para hacer cosas de gran fuerza, pero no era una morada permanente en los creyentes como en el Nuevo Testamento con el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos pensaban que Cristo iba a restaurar el reino en Israel en este tiempo. Y en Hechos 1, versículos 6 y 7, dice así: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces nadie sabe la fecha ni la hora cuando Cristo regresará para establecer su reino. Todos los que dicen que saben el tiempo son mentirosos, porque la Biblia dice que nadie sabe. Hay muchos cristianos que piensan que el propósito de la iglesia es establecer el reino de Dios en la tierra. Según Jesucristo mismo, ahora no es el tiempo para establecer el reino. Predicamos el reino venidero de Cristo, que es un reino que viene.
Somos ciudadanos en este reino de Cristo, pero el reino de Cristo en la tierra empieza con la segunda venida, cuando Cristo venga para establecer su reino en la tierra. Y este reino durará, la Biblia dice, 1000 años. Si usted tiene su Biblia, quiero que ustedes lean conmigo Hechos 1, versículo 8. Estamos hablando de la misión de la iglesia. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice que Jesucristo nos dio el poder del Espíritu Santo con un propósito. El propósito no es hablar en lenguas, como enseñan tantas iglesias hoy en día. Aunque los apóstoles hablaron en lenguas extranjeras sin aprender, no es el propósito. El propósito no es para que podamos hacer milagros todo el tiempo. Aunque los apóstoles hicieron milagros, no era el propósito. El propósito principal del poder del Espíritu Santo es para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Testigos testifican y hablan de todo lo que Cristo ha hecho. ¿Dónde testificamos? La Biblia dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en Costa Rica estamos en lo último de la tierra. También hay muchas otras partes en el mundo que necesitan un testimonio del Evangelio. El Espíritu Santo nos empodera a ser testigos. También nos cambia más y más como la imagen de Jesucristo. Yo recuerdo hace algunos años en Nicaragua había un virus que pasa por los zancudos, se llama el chikungunya. Y había algunos síntomas muy distintos, por ejemplo, la calentura, fiebre, dolor en todo el cuerpo, la inflamación de la articulación, y a veces el piel se hace rojo con una reacción alérgica. Y también, en la misma manera, el coronavirus no es tan distinto, pero también tiene algunos síntomas muy distintos, como la pérdida del olfato y gusto. Y si una persona tiene este síntoma, es casi cierto que la persona tiene COVID. En la misma manera, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, hay algunos síntomas distintos. Los creyentes nuevos desean la leche de la palabra de Dios como si fueran bebés que desean la leche de su madre. Desean cambiar. Cuando una persona salva peca, se hace triste, tiene hambre por las cosas espirituales, quiere orar, quiere testificar, quiere estar en la iglesia. La persona salva entiende que el infierno es real, que hay un juicio que viene y que hay un Salvador, Jesucristo. Una persona que Dios salva quiere testificar y no quiere que sus amigos vayan al infierno. Este es muy natural para una persona salva. Pero a veces nosotros tenemos miedo. Pero tenemos que recordar que Dios nos dio el poder del Espíritu Santo. Y cuando predicamos el Evangelio, no es que estamos compartiendo cualquier mensaje. No, estamos predicando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces tenemos que predicar el Evangelio en toda la tierra porque Cristo está vivo. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y número 3, porque Jesucristo vendrá otra vez. Hechos 1, versículos 9 y 10 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos no sabían qué hacer, entonces estaban mirando a las nubes así. Y en versículo 11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha dado o que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces los ángeles dijeron que Jesucristo vendrá en la misma manera que Él se fue, en las nubes. Había un profeta en el Antiguo Testamento, Zacarías, en capítulo 14, versículo 4. Él dijo que Cristo vendrá en el mismo lugar, en el monte de los olivas. Los profetas también, casi todos sabían que Mesías iba a venir, pero no sabían todos los detalles. Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó que Mesías iba a morir por los pecados del pueblo. Pero otros profetizaron que Mesías iba a establecer su reino y reinar para siempre. Entonces, son como dos cosas opuestas. Ellos no entendían que había que hay dos venidas de Jesús. El tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús se llama la edad de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice que la iglesia es el misterio que había estado ocultado desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces los apóstoles, los profetas, ellos sabían las cosas de las dos venidas, pero el concepto de la iglesia entre los dos era un concepto que era ocultado de sus visiones y de sus profecías. Ahora hay mucha más información en el Nuevo Testamento sobre los eventos futuros. Por ejemplo, ahora es la edad de la iglesia. Dios está usando a la iglesia para predicar el evangelio a todas las personas. Entonces, todas las personas pueden oír y recibir a Cristo y ser salvo. La Biblia dice que cuando esta edad termina, un tiempo muy malo va a empezar. El fin de este tiempo de la iglesia es el arrebatamiento o el rapto. En primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Antes del tiempo de la gran tribulación, entonces el tiempo malo, Cristo viene para arrebatar a su pueblo y llevarnos al lugar preparado. Recuerde, Cristo dijo que Él se va para preparar un lugar para nosotros y que Él vendrá para llevarnos a este lugar. Después del arrebatamiento, entonces después de la edad de la iglesia, hay 7 años de tribulación. Los libros de Daniel y Apocalipsis también hablan mucho sobre eso. Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo número 21, dice, ¿por qué habrá entonces gran tribulación? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo creo que era muy
feo antes del diluvio. Recuerde, Noé y su familia eran los únicos que fueron salvos, pero la gran tribulación será peor. Después de la gran tribulación, Jesús vendrá otra vez para conquistar, para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Hay muchas personas buenas que están en desacuerdo sobre los detalles de las cosas futuras. Pero casi todos están en acuerdo de que Cristo vendrá otra vez en persona con un cuerpo físico y que Él establecerá un reino literal en la tierra. Hasta este tiempo debemos trabajar y predicar el Evangelio a cada persona en todo el mundo. Hay muchas personas que no aceptan a Jesús, que quieren vivir en su pecado hasta el último día o hasta su último día de vida en la tierra. Deben tener mucho cuidado. La Biblia dice en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, todos cristianos, todos nosotros tenemos un trabajo. Tenemos que alcanzar al mundo por el Señor Jesús. No es que tenemos que establecer el reino de Cristo en la tierra. No, predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo. Es el Hijo de Dios y el Salvador de todo el mundo. También porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos el poder para ser testigos en la tierra. También porque Jesucristo vendrá otra vez y no hay mucho tiempo. Posiblemente usted está pensando, sí, el pastor puede hacerlo, sí, los misioneros pueden hacerlo, pero yo no puedo. Hermanos, Dios no llama a las personas más inteligentes ni a las personas más fuertes. Al contrario, Dios quiere usar a cada uno de nosotros en su obra. En Mateo 4, versículo 19, Jesús les dijo a Pedro y a Andrés: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces venimos en pos de Cristo y Él nos hará pescadores de los hombres. No es algo que tenemos que hacer en nuestro propio poder. No, Cristo nos hará pescadores de los hombres. Pero empieza con la decisión de someternos a la voluntad del Señor. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura. En este punto de la pandemia, yo creo que no es el tiempo cuando vamos a ver un crecimiento explosivo. Pero yo creo que Dios está preparándonos para un tiempo así en el futuro. El cambio tiene que empezar en nuestros corazones. Debemos presentar nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, para que Dios nos use en su gran comisión. Seguir a Jesús no es algo que pasa por la casualidad. Es una decisión personal. Cada vez que escuchamos un mensaje bíblico, tenemos que tomar una decisión. La verdad, todos nosotros tomamos decisiones después de todos los mensajes bíblicos. A veces es para seguir viviendo en la misma manera para siempre. Es decir, no, Dios, yo estoy bien. Hoy podría ser, sí, Señor, lo haré.
Esta noche cantamos de obedecer. Entonces, tenemos que obedecer al Señor, someternos a su voluntad. Tenemos que dejar de hacer excusas y servir a nuestro Señor con nuestra vida. ¿Seguirá usted al Señor Jesús? El mundo necesita el Evangelio. Y no es la responsabilidad del gobierno para predicarlo. No es la responsabilidad de otras personas, de los pastores, de los misioneros, sí, pero es nuestra responsabilidad también. Dios puede hacer cosas maravillosas, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer a nuestro Señor. Ok, hermanos, vamos a terminar la transmisión en Facebook.